Voy a grabar. Listo, bueno, entonces ahí empezamos a grabar. Por allá está mi mamá de fondo cantando Ana Gabriel. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre una enfermedad hepática y una enfermedad crónica? ¿Ves? Dije hepática y crónica. Profe, Crónica. ¿Sí? agudo es cuando está empezando la enfermedad que recién se está conociendo y crónico ya es cuando está grave. No sé, ese es mi aporte. Bueno, de hecho eso que tú acabas de decir, eso también era lo que yo pensaba antes de empezar a estudiar enfermería. Yo también pensaba algo así parecido, que agudo era lo que estaba empezando y que crónico era una forma grave de la enfermedad. Y no es tanto así, ¿sí? Hay dos participantes levantaron la mano. ¿Sí? ¿Qué van a decir? Por acá tengo a Pues, Gamboa. ¿Sí? la aguda tiene una evolución rápida y la crónica tiene como un comienzo más lento, digo yo. Ya. ¿Alguien tiene algo más que decir? Si se están acercando un poco a la definición. Bueno, entonces Gamboa también levantó la mano. ¿Tiene algo que decir? Sí, pero pues iba a decir prácticamente lo mismo que dijo ella. Ya. ¿Tu prima está ahí contigo? No, No. Ah, pero ella no nos está viendo entonces. no. Ah, ya, pues. Bueno, entonces vamos a esclarecer qué es agudo y qué es crónico, ¿ya? Generalmente las enfermedades agudas son enfermedades que duran menos de 3 meses, ¿sí? Son las, como decían ustedes, son de evolución rápida. Claro, es una enfermedad aguda, es una enfermedad de evolución rápida. Estamos diciendo que los síntomas aparecen entre 3 días, 5 días, 6 días, incluso hasta entre 10 y 15 días pueden aparecer síntomas de alguna enfermedad aguda, ¿ya? Pero siempre estamos tomando de punto de referencia los 3 meses, ¿ya? Entonces una enfermedad aguda es una enfermedad de inicio rápido, brusco, y generalmente no duran más de 3 meses. Es decir, que generalmente a los 3 meses la enfermedad se resuelve, ya sea por sí sola, gracias al sistema de defensa que tenemos, el sistema inmunológico, o ya sea porque hay antibióticos que atacan directamente las causas de esa enfermedad, ¿ya? Entonces se evita la cronicidad. Entonces, ¿qué es una enfermedad crónica? Pues son enfermedades lentas, muchas veces ni siquiera se sienten síntomas, ¿ya? Y generalmente duran más de 3 meses, ¿sí? Más de 3 meses es una enfermedad crónica. Entonces, por eso es que ustedes van a escuchar que la diabetes y la hipertensión son enfermedades crónicas. ¿Qué tienen en común la diabetes y la hipertensión? Pues que en un inicio la persona puede tener la enfermedad y no lo sabe, porque no tiene, digamos, síntomas agudos. No hay un síntoma agudo. Tú puedes tener hipertensión y no lo sabes. Solo te vas a dar cuenta cuando te tomas la presión arterial. Lo mismo pasa con la diabetes. Tú puedes tener una diabetes evolucionando y no vas a tener los síntomas sino cuando ya la glucosa se dispare por las nubes. Y para eso puede tardar varios meses, ¿ya? Entonces, esa es una diferencia entre la enfermedad aguda y crónicas. O sea, hay muchas diferencias pequeñas, sí, pero no me definen mucho, ¿sí? Puede haber una enfermedad aguda mm, muy asintomática, sí. Por ejemplo, el COVID-19. Estamos diciendo que el COVID-19 es una enfermedad aguda, ¿ya? La mayoría de las enfermedades virales son agudas. Pero entonces miren que el COVID-19 es asintomático muchas veces. No hay síntomas, ¿cierto? Entonces no me puedo definir. Ah, por acá nos dice Salma, la aguda tiene un comienzo súbito y la crónica un comienzo más lento. Bueno, entonces vamos a definir agudo y crónico. Es el punto en común es los 3 meses.
¿sí? Enfermedad aguda, que generalmente no dura más de 3 meses, y crónica son aquellas que duran más de 3 meses, ¿sí? ¿Por qué así? Porque como les digo, el COVID es aguda y sin embargo no tiene síntomas la mayoría de veces. Tú puedes tener COVID y no tienes ningún síntoma, ¿ya? Entonces, yo no puedo decir que las agudas son las que tienen síntomas bruscos y las crónicas las que tienen síntomas leves que van aumentando, porque realmente no estaríamos clasificando correctamente las enfermedades, ¿ya? Entonces, la mejor forma de diferenciar agudo y crónico es el tiempo de evolución de la enfermedad. Es una enfermedad que dure más de 3 meses, decimos que es crónica. Y ustedes van a ver un caso muy especial, sobre todo cuando se hablan de la insuficiencia renal. Uno escucha insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica. Insuficiencia renal aguda, generalmente es reversible el daño, ¿sí? Menos de 3 meses, es muy poco probable que el riñón sufra grandes daños y esos daños se pueden recuperar. Pero cuando hablamos de una insuficiencia renal crónica, generalmente decimos que no es reversible el daño. Entonces, por eso se habla de ese tiempo de 3 meses. 3 meses un riñón sufriendo daños, pues puede pasar la barrera entre lo que es reversible o irreversible, ¿sí? Irreversible es que ya no hay reversa, ¿sí? No hay forma de echar para atrás. Entonces un riñón con un daño grande generalmente es irreversible y probablemente el paciente va a necesitar diálisis o va a necesitar un trasplante de riñón, ¿ya? Entonces por eso se hace esa diferenciación entre agudo y crónico. Enfermedades que duran más de 3 meses, menos de 3 meses, ¿sí? Bueno, entonces miren lo que nos está diciendo acá. Trastornos de hígado crónico. ¿Por qué no agudo? Porque agudo sería, por ejemplo, una hepatitis A, una hepatitis B. Esas serían enfermedades agudas. Recuerden que la hepatitis es causada por un virus. Y yo les decía, la mayoría de las enfermedades virales son agudas. Un ejemplo de una enfermedad viral crónica, que no son muchas, pero sí las hay. Un ejemplo de una enfermedad crónica por un virus sería el SIDA, ¿no? El VIH. VIH-Sida sería una enfermedad viral crónica. Pero la mayoría de las enfermedades virales son agudas. Bueno, entonces acá, punteado basófilo, nos dice acá, es una precipitación del ribosomas de color azul grisáceo. Y nos dice que puede ser causada por intoxicaciones por plomo y reticulocitosis. Los cuerpos de Howell-Jolly, miren lo que nos dice, son fragmentos nucleares de forma redonda color violeta. Eran estos. Miren, fragmentos nucleares de color violeta. O sea, estos punticos moraditos son pequeños fragmentos que han quedado del núcleo. Y miren lo que nos dice, pacientes con post-esplenectomegalias o post-esplenectomizados, anemia hemolítica y anemia megaloblástica. ¿Cuál es la anemia hemolítica? Pues hemo, recuerden que hemo es de sangre, ¿no? Porque viene de hemoglobina. Y lítica, pues viene de lisis. Lisis celular es muerte celular, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hemólisis, estamos hablando de que la sangre está muriendo, o el contenido que en la sangre está muriendo. Es decir, las células sanguíneas están muriendo. ¿Cuándo puede ocurrir una anemia así tan peligrosa y mortal como una anemia hemolítica? Puede ocurrir, un ejemplo sería cuando el paciente le hacen una transfusión de sangre del tipo de sangre que no era. Por ejemplo, ustedes
A positivo. ¿Sí? Dice tipo A positivo y te transfunden sangre de un paciente tipo B. ¿Sí? Ahí puede haber una hemólisis. ¿Por qué? Porque te pusieron una sangre que no era tuya. O que tú seas O negativo y te pusieron O positivo. ¿Sí? Sigue siendo O, pero tienes el RH negativo y te pusieron RH de un positivo. ¿Cierto? Entonces puede haber una hemólisis, ¿cierto? Los glóbulos blancos van a reaccionar a los glóbulos rojos de ese paciente, es decir, de la sangre que te pusieron del donante, y los glóbulos blancos van a atacar a esos glóbulos rojos y van a producir una mortandad, ¿sí? Van a producir una batalla campal que van a empezar a matar y a destruir a todos los glóbulos rojos que entren. ¿Sí? Y eso va a tener unas consecuencias gravísimas. Un paciente que le transfundan sangre de otra persona que no sea de su mismo tipo puede causarle la muerte. Entonces, por eso es tan gravísima este tipo de anemia. Anemia megaloblástica. Lo veíamos acá. Cuando el glóbulo rojo es demasiado grande. ¿Qué se me hizo? Bueno, en esta presentación no era. Cuando el glóbulo rojo es demasiado grande y ovalado. Ese es el término de megaloblástico. No recuerdo si era en esta o era en la... Era en una de estas presentaciones, pero ya se me fue, ya se me perdió. A verlo acá, megalocitosis. Glóbulos rojos demasiado grandes y ovalados. ¿Sí? Ah, ya listo, vale. Se le va a apagar el celular a la compañera. Entonces, megalocitosis grandes y ovalados, entonces esa es la anemia megaloblástica. Cuerpos de Heinz nos dice hemoglobina desnaturalizada, observable con coloración cristal violeta. ¿Sí? Entonces acá nos dice que son anemias producidas por fármacos, anemia hemolítica inducida por fármacos y hemoglobinopatías. Anillos de Cabot, remanentes de la membrana nuclear y generalmente está asociado a hemólisis, restos de ARN, reticulocitos, parásitos. Cuando hay parásitos cerca de los glóbulos rojos o dentro de los glóbulos rojos, generalmente son el protozoario Plasmodium o el Bartonella bacilliforme, que es una bacteria. Acá vamos a ver hipocrómicos y policromacias. Hipocrómicos cuando el glóbulo rojo se ve muy pálido y nos dice que generalmente está asociado a deficiencia de hierro y talasemia. ¿Listo? Entonces miren este cuadro. Aquí vamos a ver muchas otras descripciones. El ovalocito, hematíes con forma de óvalo, es decir, el glóbulo rojo se ve en forma ovalada. Entonces miren, por ejemplo, está asociado a anemia megaloblástica y realmente no es muy específico de alguna enfermedad. A ver, miremos otro. El dacriocito era que cuando decíamos que el glóbulo rojo tenía forma de gota, tenía una colita. Acá, vean, la gota, ¿se acuerdan? Entonces nos dice forma de lágrima o de pera y está asociado a mielofibrosis y anemias mielotísicas. Entonces, miremos que cada forma anormal de los glóbulos rojos generalmente nos está describiendo algunas enfermedades. Los crenocitos. ¿Qué se me hicieron los crenocitos? Los crenocitos, miren estas formas todas deformes, como
forma de punticas en la membrana celular. Mírenlo acá, los crenocitos está asociado a, dice, hematías con espículas cortas distribuidas regularmente en la superficie de los hematíes. Entonces, ¿qué son esas espículas estas? Como punticas, ¿cierto? Como pequeñas puntas en los glóbulos rojos. Y nos dice que está asociado a uremia. ¿Qué es uremia? Ure de urea, hemia de sangre, ¿no? Entonces, uremia es cuando hay mucha urea en la sangre. ¿Es normal que haya urea en la sangre? Sí, pero en pequeñas cantidades. ¿Ya? Entonces, cuando hay mucha urea en la sangre es un muy mal indicador. Una uremia puede ser porque el riñón no está funcionando bien, puede ser porque el paciente tiene algún trastorno para eliminar la urea de la sangre, ¿sí? Pero generalmente está asociado a problemas renales, la uremia, ¿ya? Deficiencia de piruvato quinasa. Bueno, eso es un tema bastante complejo hablar del piruvato, pero por ahora les voy a decir que el piruvato tiene que ver en la forma en que las células hacen su ciclo para producir energía, ¿no? Y puede ser también producto de un bajo nivel de potasio en el glóbulo rojo. Entonces vamos a ver así diferentes tipos de trastornos. Me estoy quedando sin tiempo, dice. Ya hace nada que empezamos. ¿Ya? Entonces, estos 10 minutos que nos quedan, porque toca volver a cortar, vamos a hablar de ahora sí de los glóbulos blancos. Yo les decía que básicamente hay 5 tipos de glóbulos blancos importantes. ¿Hay más? Sí, hay más glóbulos blancos. Por ejemplo, en el hemograma no se miden las natural killer, que son un tipo especial de linfocito, ¿ya? Pero bueno, lo importante es aprenderse. Los que más me importan en el hemograma son esos 5, ¿no? ¿Cuáles son los 5 mencionados? Pues los neutrófilos, los linfocitos, los eosinófilos, los basófilos y los monocitos. Son como los 5 tipos de glóbulos blancos más importantes. Miren que acá nos está mencionando otro, basiliformes, ¿ya? Hay otros tipos de glóbulos blancos, sí, pero digamos que estos 5 son los más importantes. Neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, ¿ya? Y por supuesto, la suma total de ellos. La suma total de ellos siempre tiene que ser este valor, entre 5.000 y 10.000. ¿Qué pasa si el paciente tiene menos de esto? Pues decimos que el paciente tiene leucopenia y generalmente está asociado a inmunodeficiencias o alguna enfermedad o algún medicamento que está haciendo que su sistema inmunológico se debilite. O sea, tener los leucocitos bajos es igual a tener las defensas bajas, ¿ya? Y tener los leucocitos muy altos es sinónimo de una alergia o de una infección, ¿ya? Entonces, tengan siempre en cuenta eso, ¿no? ¿Recuerdan el hemograma de la señora? Decía que lo tenían 7.000. Entonces estaba en el valor medio, entonces no hay ningún problema. Si tu hemograma te muestra que los glóbulos blancos están normal y tú estás pensando en una infección, pues entonces vaya descartando. Probablemente no sea una infección lo que tenga el paciente. Porque cuando el paciente tiene una infección, generalmente esto está por encima del valor normal, es decir, los leucocitos están por encima de 10.000. Bueno. Entonces nos dice acá alteraciones por los leucocitos. Entonces vamos a ver leucocitosis cuando los leucos estaban muy aumentados. Y nos dice que cuáles son las causas. Entonces dice puede haber infección, puede haber inflamación, puede haber cáncer, puede haber quemadura o puede haber infarto de miocardio. ¿Listo? Hay algo especial con el tema del cáncer, porque es que también depende del tipo de cáncer, ¿ya?
Un cáncer puede hacer que los leucos se suban, sí es verdad, pero un cáncer también puede hacer que los leucos se bajen. Entonces, como les digo, también depende del tipo de cáncer, dónde tiene el paciente el cáncer. Bueno, entonces algo especial que pasa con el cáncer. Bueno, entonces la inflamación, claro, cuando hay inflamación, cuando vimos el tema de curación de heridas, yo les hablaba de toda la respuesta inflamatoria, ¿no? Que venían los neutrófilos, venía el monocito y se volvían macrófago y atacaban las bacterias, se producían los fibroblastos, ¿cierto? Los granulocitos. Entonces, siempre que hay una herida, hay inflamación, ¿ya? Pero no quiere decir que porque te hagas una herida, te hayas cortado un dedo, te hayas golpeado una uña, entonces la inflamación va a hacer que el hemograma te salga alto, no. Cuando son heridas pequeñas, cuando son cortadas, raspones, ¿sí? Ese tipo de inflamaciones generalmente no van a hacer que un hemograma, en un hemograma los leucocitos salgan altos, no. Olvídense de eso. O sea, no es que yo iba paseando en la moto y me caí de la moto y me raspé, entonces por eso es que me salió los leucocitos me salieron altos. No, eso no va a pasar. ¿Sí? Es cierto que cuando uno tiene heridas, golpes, raspones, se produce la inflamación, ¿sí? Pero eso no significa que por una caída, un golpe, un raspón, se te va a aumentar los leucocitos a niveles de más de 10.000. Eso no va a pasar. Cuando dice aquí inflamación, no se refiere a ese tipo de inflamación que les estoy diciendo, inflamaciones pequeñas por heridas pequeñas o raspones, no. Cuando aquí dice inflamación, se refiere a la señora inflamación, ¿sí? A las inflamaciones grandes, ¿sí? Cuando el paciente, por ejemplo, tiene, les doy un ejemplo, una apendicitis. Cuando el paciente tiene una apendicitis, ¿qué significa apendicitis? Inflamación del apéndice, ¿cierto? Cuando el paciente tiene el apéndice inflamado, eso sí es una señora inflamación, ¿sí? Eso no es cualquier inflamación como la que te dan una cortada o en un raspón, no. Esa sí es una inflamación grave, importante. Entonces, a eso se refiere aquí con que una inflamación puede causar una leucocitosis, ¿ya? Otro ejemplo de inflamación, una hepatitis. Una hepatitis, pues es un hígado inflamado. Recuerden que itis significa inflamación. Entonces, si yo tengo un hígado inflamado, ese hígado se aumenta de tamaño, ese hígado se crece, la inflamación lo crece, y esa hepatitis le va a causar la leucocitosis a usted, ¿ya? Entonces vuelvo y lo digo, o sea, una inflamación, pero no una inflamación pequeña, no una inflamación por una cortadita, un raspón, no, una inflamación grande porque probablemente hay un órgano inflamado. Entonces puede ser el apéndice, puede ser el hígado, puede ser un riñón, puede ser, ¿cierto? Generalmente cuando hay un órgano inflamado, entonces ese tipo de inflamaciones sí son graves, sí son importantes y me pueden causar una leucocitosis. Las quemaduras, aquí lo mismo, vuelvo y repito, aquí es exactamente lo mismo. No significa que esa quemadura que usted se hizo con el aceite de cocina, que te salpicó aceite caliente, que te quemaste con el fogón, no, ese tipo de quemaduras no. Usted no puede decirle al médico, no, es que el paciente dice que se quemó un dedo y entonces probablemente es por eso que le salió el hemograma alterado. No. Cuando dice aquí quemadura se refiere a la señora quemadura, ¿sí? Es decir, esos pacientes que me llegan al hospital con quemaduras grado 2, con quemaduras grado 3, esos son los que van a tener leucocitosis. Porque a los pacientes quemados se les produce también la señora inflamación, ¿sí? Esto lleva a esto, ¿sí? Un paciente con quemaduras grado 2, grado 3, se les produce inflamaciones y entre más extensa, más grande sea la quemadura, más extensa y más profunda, pues mayor va a ser la inflamación, ¿ya? Y a mayor inflamación, mayor cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos, perdón, mayor cantidad de glóbulos blancos saliendo de la sangre hacia afuera. ¿Sí? Yo les explicaba, yo les decía que
para que la inflamación se produzca, generalmente el vaso sanguíneo se tiene que ensanchar, ¿cierto? Vasodilatar. Cuando el vaso sanguíneo se vasodilata, se ensancha, permite más flujo de sangre, pero hay más salida de contenido de la sangre hacia afuera, agua y componentes celulares que están dentro de la sangre, dentro del vaso sanguíneo, y salen hacia afuera. Salen los neutrófilos, salen los linfocitos, salen los monocitos, a ver si encuentran alguna bacteria, a ver si encuentran algún cuerpo extraño y lo van a atacar, ¿sí? Entonces, esto me lleva a esto, y esto me va a llevar a esto, ¿sí? Una cascada, ¿sí? Es una reacción en cadena. La quemadura me produce una inflamación y la inflamación me produce una leucocitosis, ¿ya? Infartos de miocardio también nos dice que es causa de leucocitosis. Las razones, generalmente los infartos de miocardio son por ateromas, ¿sí? Un ateroma, una capa de grasa ahí. Pero esa capa de grasa, tarde o temprano el cuerpo la empieza a invadir de plaquetas, se pegan, el trombo crece, se vuelve un coágulo, tapón al vaso sanguíneo y se vuelve, finalmente produce una respuesta inflamatoria. Y recuerden que inflamación me produce aumento de leucocitos. Niña, nos queda menos de un minuto, se nos va a cortar otra vez. Y yo no quiero que eso pase, pero ¿qué se puede hacer? Toca cortar. Ahorita hablamos de las leucopenias.